Y para analizar la ola de reacciones tras la aprobación de la reforma al Poder Judicial de la Federación en el Senado, saludo con mucho gusto a Agustín Dorantes. Él es senador del Partido Acción Nacional del PAN por Querétaro. Muy buenas noches, Agustín. Me da muchísimo gusto saludarte. Gracias por estar aquí. Antonio, qué gusto saludarte a ti y a toda la gente que te ve. Estamos a la orden. Agustín, ocurrió lo inevitable. Se aprobó esta madrugada la reforma judicial. ¿Cuál es la relevancia, para quien no dimensione, de una votación como la de hoy? ¿Cuál es la importancia de este día, no solo en el Senado, sino para México, Agustín? Sin duda es un día muy triste para nuestro país. Hay que recordar por qué nacen los contrapesos, la división de poderes, y es justamente para limitar al poder, para defender a los ciudadanos de los actos de autoridad. Y te pongo un ejemplo que me gusta mucho citar. Hay que recordar cuando los papás de los niños que tenían la enfermedad del cáncer recurrieron ante un juez para que los protegiera, para que les garantizaran el tratamiento que recibían para atender esta enfermedad. Y justamente un juez federal fue quien se encargó de obligar al Estado a que los defendiera. Y pudiéramos poner muchos casos como este. Si quisieran hacer alguna obra pública y expropian alguna propiedad privada, el juez federal es quien se encarga de amparar a la ciudadanía para proteger sus derechos. Ahora bien, lo que están buscando, así en resumidas cuentas, es quitar todos estos jueces que acabas de nombrar, que a través de algún examen de la propia carrera judicial, jueces, magistrados y ministros, quitar a todos los jueces, magistrados y ministros con experiencia, con conocimientos, sin analizar, en caso de que hubiera alguno malo, pues hay que sacarlo, en caso de que hubieran detectado alguno que hubiera cometido algún acto de corrupción, hay que sacarlo, pero no, aquí están sacando a todos los jueces, magistrados y ministros y los están sometiendo, llamémosle, a una tómbola popular. Y cuando tú escuchas, Antonio, vamos a elegir por el voto popular a estos juzgadores, suena bien, pero hay un truco, y el truco es que la propuesta de estos jueces, magistrados y ministros va a ser por el partido en el gobierno. Entonces, si estos jueces son los que pueden defender a los ciudadanos del propio gobierno y es el partido en el gobierno el que va a proponer a estos jueces, magistrados y ministros a través del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y los 8 de los 11 ministros que se necesitan para poder hacer propuestas en el Poder Judicial, pues la verdad es que va a ser una agandalla del Poder Judicial. Hoy tienen una mayoría artificial en el Congreso de la Unión, tienen el Poder Ejecutivo y se van a hacer del Poder Judicial. Ya solo falta que quiten los órganos constitucionales autónomos. No nos vaya a pasar como en Venezuela, que al no tener un árbitro electoral ciudadano que garantice una elección, se vuelve un problema social y un problema económico y político en ese país por no tener estos órganos autónomos que permitan llevar estas actividades tan relevantes que por algún caso específico se le quitaron al Poder Ejecutivo. Hay que recordar que después de la caída del sistema es cuando se crea el IFE y es cuando tenemos este órgano constitucional autónomo que es el que rige los procesos electorales en el país. Agustín, ¿cómo pasará la historia Miguel Ángel Yunes Márquez? Hace un momento escuchábamos a la presidenta electa Claudia Sheinbaum asegurando que la acción del senador panista será reconocida en la historia de México. ¿Cuál sería tu opinión en ese sentido? Estoy de acuerdo que va a ser recordado en la historia de México y hay que decirlo y decirlo con todas sus letras. Fue una presión, están reformando un sistema judicial donde se busca una mayor justicia y no me voy a hacer juicios de valor. Veamos los hechos. Lo cierto es que Miguel Ángel Yunes tuvo problemas para poder tomar protesta como senador de la República, que tenía un orden de aprehensión por un juicio que empezó en el 2021 porque estaba acusado de mentir en cuanto a su residencia, una constancia de residencia, falsificación de constancia de residencia. El propio presidente de la República, en alguna de sus mañaneras, señaló que había distintos juicios a distintas personas de su familia. Se sabe de juicios que tiene su hermano Fernando y, si no me equivoco, también su papá. Y después de tanta presión, yo estuve sentado con él en el grupo parlamentario cuando decidimos
salir a manifestar que estábamos en contra de la reforma, pues sin ninguna presión, y de un día a otro decide cambiar de postura. Si alguien cambia ideológicamente porque cree que es lo mejor para México, se entiende, pero si alguien traiciona sus principios por presiones, por uso faccioso de la fuerza, y no solamente Miguel Ángel Yunes, vemos al legislador del Movimiento Ciudadano que tampoco llegó a la sesión y que también con su ausencia hubiera sido suficiente para que se pudiera aprobar esta reforma constitucional, y que se acusó además que su papá estaba detenido, y además no solamente que estaba detenido, nos dijo el presidente de la mesa directiva que había hablado con él y luego negó el propio senador que había hablado con el presidente de la mesa. Entonces estamos viendo un montón de irregularidades, estamos viendo un montón de atrocidades, un montón de agandalle autoritario para pasar una reforma que tendría que mejorar el sistema de justicia, y que pareciera que están usando este sistema de justicia con el objetivo de que pase una reforma que le va a quitar la independencia al Poder Judicial y que va a hacer que los jueces dependan del Poder Ejecutivo y que no puedan defender a los ciudadanos de estos agandalles gubernamentales. Agustín, ¿cómo queda la oposición, pero particularmente el PAN, después de todo lo que ocurrió ayer, cuando estamos a pocos días de que Acción Nacional cumpla 85 años de existencia? Después de esta traición al partido, pero más que al partido, a sus principios y a México, el PAN tiene la urgente necesidad de pasar por un proceso de refundación. Hoy los gobernadores, la GOAN, hizo una publicación, un manifiesto, donde urge al partido de asumir la responsabilidad que tenemos con la ciudadanía, con nuestro país, y tenemos que refundar al PAN desde lo local. El PAN tiene varios alcaldes importantes en municipios importantes, tienen 4 estados que gobierna, y a través de buenos gobiernos, de buenos resultados, de estar cerca de la gente, de legisladores que atiendan realmente las necesidades de la población, que sean valientes ante este poder autoritario que existe hoy en nuestro país, nos ganemos la confianza de la ciudadanía. Muy bien, pues muchas gracias, Agustín Dorantes, senador del Partido Acción Nacional por Querétaro. Estaremos pendientes de qué sucede en torno a este tema y estaremos, por supuesto, consultándote si así nos lo permites. Gracias y buenas noches. Por supuesto, Antonio, estamos para servirte, que tenga la población que nos escucha, que desde el Partido Acción Nacional vamos a seguir luchando hasta el último momento para defender las instituciones, los contrapesos y la democracia en nuestro país. Muy bien.